La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas, un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio, Andrea Acosta. Bienvenidos amigos a Abriendo Puertas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio dedicado a exaltar nuestra fe en Dios, un programa en el que ustedes amigos, hoy vamos a hablar en nuestro programa de un tema sumamente interesante, un tema que tal vez no se desarrolla mucho en los medios de comunicación y realmente es importante en nuestra vida. Vamos a hablar con una psicóloga venezolana que con frecuencia participa en nuestro programa, Mercedes Vallenilla. Queremos conocer un poco sobre la importancia de la estabilidad emocional en la vida, cómo lograr un balance en nuestra vida. Tenemos precisamente en línea a Mercedes vía telefónica desde Cancún, México. Mercedes, gracias por acompañarnos nuevamente. Hola Andrea, mucho gusto saludarte y saludar a todos tus radioescuchas del programa. Estamos aquí en este día con muchos ánimos de poder transmitir, pues bueno, lo que la experiencia, la vida misma me ha enseñado mi profesión y que pueda iluminar la vida de las personas que te escuchan para lograr un balance y poder vivir la vida en plenitud, que es lo que Dios realmente desea, ¿no? Estamos aquí por eso. Gracias, Mercedes, por facilitarnos esta entrevista. Amigos, solemos invitar a Mercedes Vallenilla a nuestro programa, primeramente porque es una profesional muy respetable en su campo y segundo porque es católica y lleva su fe precisamente a su profesión. Y como a nosotros nos encanta ver la vida desde la perspectiva católica, solemos invitar a Mercedes para que nos ayude un poquito a ampliar nuestras perspectivas. Lo primero que quisiera preguntarte, Mercedes, la gente tiene ideas preconcebidas en relación con la salud mental y muchos piensan que solamente los que están locos acuden a consulta con un psicólogo o con un psiquiatra. ¿Eso es cierto? No, para nada, Andrea. Esa es una pregunta muy común que vemos hoy en día y es, vamos a decir, que un tabú que se ha heredado históricamente en el tiempo de hoy, ¿no? La gente cree que acudir al psicólogo es porque efectivamente en el lenguaje coloquial dicen es que hay que estar loco, ¿no? Definitivamente eso demuestra dos cosas. La primera es que, bueno, el término es un término bastante, el locura es un bastante peyorativo, descalifica a la persona y en segundo lugar, pues expresa un desconocimiento de lo que las personas que nos dedicamos a este ramo hacemos todos los días, ¿no? Entonces, en primer lugar, es un tabú para algunas familias más que para otras y en segundo lugar, pues no es algo realmente cierto. Nosotros los psicólogos nos dedicamos a ayudar a las personas a tratar de comprender algunos hechos que nos impactaron de dolor y que quizás no fuimos tan conscientes, ¿ok? En la infancia o bien sea en la vida adulta, a veces hay acontecimientos que nos marcan profundamente
y que nosotros no somos tan conscientes del daño que pudieron habernos ocasionado en el momento en que los vivimos y no sabemos cómo hacer para poderlos enfrentar. Y aquí es donde entra el rol del psicólogo, cuando realmente la persona se da cuenta que sus recursos han fallado, expresa síntomas claros y la persona no se siente bien, no se siente feliz. O por otro lado, la persona ocurrió un evento que llamamos el de la última gota y ocurre un acontecimiento donde la persona actúa y se desconoce a sí misma y dice, es que yo no soy así y yo no sé por qué actué así. Entonces, en este momento en que la persona o se siente muy mal y no está pudiendo funcionar de manera adecuada en su vida o aconteció algo que le hizo ver donde se desconoció, es en estas situaciones donde las personas acuden generalmente a buscar ayuda. Y el psicólogo lo que hace es, a través de la metodología o el modelo de abordaje que utilice, tratar de ayudar a comprender qué es lo que sucedió dentro del interior de la persona, que no fue consciente y que explicaría los síntomas o bien la conducta que se suscitó en ese momento, ¿no? Aquí vale la pena mencionar, como bien dijiste en la introducción del programa, yo soy psicóloga católica, ¿no? Y para mí es muy importante, ¿por qué? Porque entender que el ser humano no es un ser humano que está fraccionado. No somos gavetas del closet, no somos cajones. Nosotros normalmente no funcionamos así, sino que hay que vernos de una manera integral. De una manera integral significa en todas nuestras dimensiones, la corporal, la cognitiva, que es cómo pensamos, nuestra razón, la afectiva, la espiritual y también todo eso sumergido en un contexto social o familiar, ¿no? Entonces, esta es la respuesta que te puedo dar ante esa pregunta que expresa, como te dije, una gran falta de conocimiento al respecto y en algunas ocasiones también esta ignorancia, ¿no? Hay gente, Mercedes, que es exitosa en la vida. Se han esforzado tal vez en estudiar mucho, obtener títulos universitarios, tener su propio negocio, batallar y triunfar en la profesión que esa persona ha escogido, pero siente que le falta algo, siente que a pesar de todo el éxito y esa sonrisa tal vez que la gente ve, esa persona siente que no es feliz. ¿Cómo definirías tú a un ser feliz para darnos cuenta? Efectivamente, esa pregunta que haces tú viene de una conciencia colectiva, lo llamaría yo, heredada también de todos los pendulazos que ha hecho el hombre en la humanidad últimamente. Pues históricamente vemos, y últimamente lo vemos todavía más, que hay una distorsión en cuanto a dos palabras que tú utilizaste muy importantes, que tenemos que considerar para poderte responder esa pregunta. La primera es que consideramos que es el éxito, ¿no? Y eso es una respuesta muy, muy concreta, ¿no? El hombre posmoderno, el hombre hedonista, sacó a Dios de su vida y creyó que ser exitoso es tener dinero y que ser exitoso es comprar cosas. Yo creo que eso está ya bastante demostrado y yo no diría tanto que por la ciencia, sino por lo que nosotros mismos podemos ver a nuestro alrededor, que hemos conocido, he conocido y seguramente tú también, gente que tiene mucho dinero pero que es muy infeliz. Eso lo vemos, ¿no? Eso lo hemos visto. Y la respuesta es precisamente, Andrea, porque ¿qué entendemos por éxito y qué entendemos nosotros que es también la segunda palabra, que es la felicidad, ¿no? Definitivamente ser feliz no es comprar cosas, no es tener dinero, tampoco lo es ser exitosa. Una persona puede ser profundamente exitosa si es una persona que ha alcanzado a vivir con plenitud de vida, de una manera íntegra, un equilibrio de todas las dimensiones de su ser. También he conocido gente que tiene muchos títulos y me ha venido a pedir ayuda porque tiene la pared llena de títulos, yo lo llamo egotecas, donde están premios y muchas cosas colgadas, pero son profundamente infelices, ¿no? Definitivamente es porque el hombre no es una cosa que se pueda ser llenada con cosas materiales. Lo más bonito de la creación, somos hijos de Dios y nosotros lo que tenemos en el interior no es precisamente un basurero
o una repisa donde nosotros podamos coleccionar objetos para hacernos sentir felices. Eso no es el hombre. El hombre es un ser que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y es un ser que está desde la creación, es decir, nuestro molde no es un molde que pueda ser llenado con cosas superfluas, con cosas banales. Si bien es cierto que tener títulos, trabajar duro, tener un negocio, esforzarnos todos los días, es un medio importante para ser felices, pero sobre todo un medio para vivir en plenitud. Pero no es lo más importante. Lo más importante y lo que hace más importante una persona, por lo menos lo que yo conozco, lo que veo todos los días, desde hace 20 y tantos años que ejerzo esta profesión, es que cuando la persona está integrada y vive del amor y para el amor, ahí es cuando yo puedo decir que hay una persona exitosa, es cuando puedo decir que hay una persona que vive con felicidad. Entonces, la felicidad al final no es un sentimiento que hoy sentí y mañana no. La felicidad tampoco es algo que yo pueda comprar con dinero. La felicidad es un estado interior donde se confluyen varios indicadores desde nuestras diferentes dimensiones que expresan que nos sentimos en plenitud de vida. Es cuando existe bienestar en todas esas dimensiones y la persona no solo se siente feliz, sino que se siente pleno, se siente con gozo en el interior, se siente amado y es capaz de amar y actúa en coherencia a cómo se siente en este estado interior. Y cuando las personas no se sienten felices es que buscan un psicólogo. Yo diría que para mí la felicidad no es un sentimiento, ¿no? Porque yo a veces puede haberme salido algo mal, a pesar de mi esfuerzo, me puedo sentir incluso un poco triste, pero yo no puedo decir que estoy dejando de ser feliz. ¿Me explico? Es algo mucho más profundo. Es donde la persona ha conectado con sí misma y vive en amor y para el amor. Entonces, cuando la persona no se siente plena, se siente muy infeliz, ha perdido algunas cosas en el camino, se siente extraviada, se siente sin motivaciones, se siente sin esperanza, percibe que su vida es un caos, percibe que no tiene escapatoria, se encuentra pesimista, podemos decir que hay un conjunto de elementos que nos dicen que la persona no está siendo feliz, no está avanzando, no está creciendo. Vamos a decir que todo lo que toca lo destruye, entonces podemos decir que la persona tiene un problema y que necesita ayuda de un psicólogo, porque hay multiplicidad de síntomas que lo dicen. Y es el psicólogo que está en capacidad de ponderar si esa persona necesita ayuda o no necesita ayuda. Estamos dialogando hoy con la psicóloga Mercedes Vallenilla, psicóloga católica. Ella ha publicado recientemente un libro que se llama All Inclusive, Uniendo Mente y Alma, y usted puede buscarlo en amazon.com. Usted está escuchando Abriendo Puertas, el programa de la Arquidiócesis de Washington dedicado a la familia hispana. Mercedes nos está ayudando a entender la importancia de la estabilidad emocional en la vida, es decir, cómo lograr un balance en nuestra vida. Mercedes, nuestra niñez ha sido clave y revisar el pasado ayuda a un psicólogo a trabajar para lograr un balance en el paciente hoy. Háblanos un poquito sobre la importancia de esa experiencia que tuvimos cuando éramos niños. Efectivamente, Andrea, el pasado juega un papel muy preponderante que pudiera explicar el por qué el paciente en la vida presente manifiesta ciertos síntomas o conductas que nos expresan que algo sucedió, ¿no? Porque esto parte de un principio muy básico. Lo que no se integra nos va a desintegrar. Algunas personas la desintegra a corto plazo, otras a mediano plazo y otras a largo plazo. Entonces, la infancia es un periodo sumamente relevante que va a marcar las pautas de cómo el individuo se va a comportar en un futuro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un periodo de constante aprendizaje de nuestros modelos que tenemos en la casa, que son nuestros padres, y ahí es donde aprendemos todo un repertorio de conductas, de repertorio emocional,
También aprendemos a interpretar la vida de cierta manera y básicamente que lo que se aprende en esa infancia es lo que va a marcar la pauta para el futuro. Puede ser que aprendimos cosas que no fueron relevantes o importantes y los aprendimos como esenciales. Puede ser también que no tuvimos la presencia de modelos que nos enseñaran, o puede ser también que ocurrió un hecho, un acontecimiento que nos marcó profundamente. Lo importante es que en esta etapa de aprendizaje se va madurando la afectividad. La afectividad es la dimensión que da el termómetro de la madurez humana. El sentirnos amados, el sentirnos valorados, el sentir que pertenecemos a ese núcleo que se llama la familia, el sentir que podemos ser autónomos y que vamos aprendiendo los resortes para poder irnos desarrollando con cierta autonomía a medida que avanzamos en edad, el aprender que tener la necesidad de trascendencia, eso todo se aprende en la infancia y empieza a cobrar un poquito más de forma en la adolescencia, que es cuando hacemos la transición de ser jóvenes a pasar a la vida de adulto joven, ¿no? Entonces es como si fuera una gelatina que nosotros en la infancia pues compramos, tenemos los ingredientes, el bol, el sobre, la cuchara colocada a revolver el agua caliente. Y vamos a decir que en la infancia se van mezclando todos esos ingredientes. En la pubertad se empiezan como a revolver y vamos a decir que en la adolescencia se meten en el refrigerador para que la gelatina cuaje. Cuando termina la adolescencia se saca esa gelatina y se ve si está cuajada o no. Entonces, esa es un poco una metáfora para expresar el papel que tiene la infancia en la vida de cualquier persona adulta y efectivamente un psicólogo, dependiendo también del modelo que practique, de la escuela que lo sustente, obviamente hará una revisión de ese pasado, algunos de una manera un poco más exhaustiva que otros, para poder encontrar allí dónde está el punto o el momento, o simplemente no fue un punto de quiebre, simplemente fue un estilo de formación de los padres ausente o de repente fue muy presente pero muy castrante, sobreprotector, que explicaría el por qué el paciente se comporta de esa manera en la vida presente, ¿no? Y Mercedes, ¿cómo notamos que una persona está emocionalmente desbalanceada? ¿Cómo nos damos cuenta? Esto es muy importante, esa pregunta, Andrea, porque lamentablemente cuando tú ves una familia afectivamente bien nutrida, es una familia que puede prevenir ciertas cosas. No todos los problemas que presenta un paciente en la vida presente a veces no son atribuibles a la familia. De repente fue que el joven sufrió un abuso sexual y tenía una familia muy bien constituida. Y no importa la causa, simplemente tendremos que estar preparados para nosotros tratar de hacer una labor preventiva antes de que la persona se desequilibre, ¿no? Entonces, hay ciertos síntomas que son los que tú estás preguntando. Nosotros podemos darnos cuenta cuando una persona de nuestra familia necesita ayuda, ¿no? Yo voy a nombrar varios, pero son múltiples de diferentes dimensiones, vamos a decir así, ¿no? Por ejemplo, el tipo de relaciones interpersonales que la persona establezca, ¿no? Si yo tengo una hija que se pelea con todo el mundo y no tiene amigas, eso puede ser un foco que me sirve para llamar la atención. Patrón, la forma como establece esas relaciones, si es agresivo, si es pasivo, si es dependiente, si es autónomo, el enlace que tenga la persona con la familia, dentro de su familia y con la sociedad, si es un enlace abierto o más bien una persona que está cerrada, que está aislada. También podemos ver signos de estabilidad o inestabilidad en el trabajo. Yo me acuerdo una vez que una persona me pidió ayuda, una persona inteligentísima que tenía hasta doctorado, pero la persona no duraba más de un año en el trabajo, ¿no? Esto es un síntoma visible que la persona se terminaba peleando con todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, el estilo de resolución de conflictos. Si la persona entre un conflicto se desequilibra, se vuelve histérica, si no puede pensar, si se desorganiza, también sería un síntoma. Otro síntoma puede ser la manera en que interpretan la vida. Yo creo que todos hemos conocido a personas que son como tóxicas o muy negativas, ¿no? Que de repente le encuentran el punto negro a la pared todo el tiempo, ¿no? Y no son capaces de ver la pared blanca alrededor de ese punto negro, ¿no? También una persona, un síntoma puede ser, si es una persona que disfruta de las cosas sencillas de la vida, o si es una persona que constantemente se está quejando y que le vemos cierto grado de neurotismo, ¿no? Que son personas que por todo se irritan, que no sé, van a pedir
una hamburguesa y de repente arma un escándalo por una tontería, ¿no? También podemos ver si son personas que se logran lo que se proponen o si son personas que van saltando de fracaso en fracaso. También podemos ver si son personas que siempre hacen lo mismo y que son personas renuentes o muy cerradas a hacer cosas nuevas o aprender. También lo podemos notar, Andrea, por el patrón alimenticio. Una persona que está todo el tiempo comiendo, que no tiene horarios de comida, una persona, y por el tipo de alimentación, si es una persona que se alimenta de pura comida chatarra y que necesita comer comida chatarra cada rato, ¿no? También podemos notarlo por la manera como come. No sé si has visto alguna vez personas que te sientas a comer y tienen claramente, se nota que tienen ansiedad porque aspiran la comida, no levantan la cabeza del plato y se comen la comida en un segundo. Eso es un síntoma de que la persona tiene ansiedad. O por ejemplo, también se puede ver por si tienen metas claras o si tienen metas idealistas, ¿no? No sé si ha tocado ver algunas personas que de repente te platican de sus sueños y tú dices, pero ¿cómo va a ser eso? Como que no ves materia para que se logre, ¿no? No sé, por ejemplo, una vez un joven que hablé con él y estaba en preparatoria y era muy mal estudiante y me dijo que no, que él iba a entrar a la Universidad de Yale a estudiar medicina. Y estaba en los últimos años de la prepa, ¿no? Es una persona que claramente está proyectando unos ideales muy desproporcionados a sus capacidades y a lo que él está viviendo en el presente, ¿no? Una característica que no falla también de sintomatología es si es una persona que constantemente está posando culpa. O sea, todo el mundo es culpable de algo, de lo que le pasa, y nunca asume ninguna responsabilidad. Si nunca es capaz de decir, fue mi culpa. Es esas personas que andan como tonteando a todo el mundo, no todo el mundo es tonto. Algunos utilizan una palabra que es un poco más grosera, ¿no? También lo podemos ver, Andrea, por los patrones de sueño. Una persona que tiene insomnio prolongado, con tiempo de evolución, es una persona que tiene un problema y necesita verse. Es una persona que disfruta de la vida, es una persona que está amargada. Hay personas que uno ni se le antoja acercarse. Abuso de alcohol. También podemos ver ahí una autocompensación, personas que necesitan beber todos los días, o una persona que, bueno, no bebe todos los días, pero cuando bebe no se puede controlar, no puede parar. Y bueno, por último, porque pudiera seguir respondiéndote, pero sé que me quieres hacer otras preguntas, una persona que se comporta todo el tiempo como si fuera una víctima de los demás, una pobre víctima de las circunstancias de las demás personas, ¿no? Esos son algunos indicadores, Andrea. No sé si esté claro o quieres que te lo amplíe más, ¿no? Está muy claro, Mercedes, y mi pregunta es, personas que tienen ese perfil que acabas de describir, ¿deben acudir a un psicólogo para que su vida cambie? ¿Un psicólogo le podría ayudar a matizar esa condición o a cambiar esas condiciones? Mira, por supuesto que sí, pero más que un psicólogo busque cambiar una sintomatología, los síntomas son solo una expresión de que hay un problema en el interior de la persona y hay que buscar la raíz de ese problema para que haya una transformación de verdad, de raíz, desde el interior de la persona, ¿no? Porque es como que nosotros viéramos pues una infección en el brazo y quisiéramos entonces simplemente ponerle unas curas todos los días y ponerle una gasa y ponerle pues alcohol y una cremita, ¿no? Realmente eso no va a curar la herida porque realmente hay una infección dentro del organismo de la persona. Y definitivamente sí podría ayudarle. Aquí el punto más que todo es una realidad que yo observo trabajando en el ámbito de la iglesia, que es donde yo me he desarrollado desde el día uno que me gradué, y es algo que he intercambiado muchas opiniones con amigos sacerdotes. Como la persona no quiere o no puede acudir al psicólogo, utiliza el confesionario, utiliza al consejo pastoral y utiliza al sacerdote como si fuera un psicólogo, ¿no? Y el sacerdote a veces se pierde horas en el confesionario porque la persona tiene un problema, no sabe cuál es el problema, y en vez de acudir a un psicólogo que lo ayude, acude a confesarse. Lo cual no es que esté mal acudir a confesarse, al contrario, es un sacramento que es hermoso, donde nosotros experimentamos el perdón y la misericordia de Dios, pero ese no es el lugar donde se van a sanar este tipo de heridas emocionales que traemos. ¿Me explico?
Entonces la persona acude y entretiene al sacerdote y no para de hablar, no dice sus faltas tan claras, las dice camuflajeadas con todo un desahogo, porque definitivamente la persona necesita ayuda y no está acudiendo al lugar donde debe acudir en primera instancia, ¿no? Y los sacerdotes obviamente son otros Cristos que están reservados para una tarea muy particular que no la podemos hacer los psicólogos, ¿no? Entonces, claro que sí lo ayuda el psicólogo, y yo aquí la exhortación que haría es no solo que acudan, sino que escojan muy bien a quién van a acudir. Porque si estamos hablando aquí en el ámbito donde nos estamos desenvolviendo, nuestras creencias espirituales son sumamente importantes a la hora de pedir ayuda. Para que no vayan con psicólogos que les vayan a dar orientaciones, que los alejen de su fe, y que en vez de acercarlos a Dios, no solo ayudarlos a sanar, sino acercarlos a Dios, les hagan un daño que los haga pues vivir pues peor a como estaban, ¿no? Mercedes, ¿podrías darnos tu portal de internet para obtener más información, para contactarte, para ver otras publicaciones que tú has hecho, tus escritos? ¿Dónde te podemos ubicar? Claro que sí, Andrea, te lo agradezco mucho porque definitivamente mi página web es un servicio ministerial que hago yo. Eso es mi ministerio apostólico. Es poder compartir desde una visión profunda, psicológica, antropológica, donde ver todas las dimensiones de la persona desde el punto de vista espiritual, alineado a lo que la Iglesia, la Santa Iglesia Católica nos dice, de una manera correcta, teológicamente correcta. Abordo muchos problemas de la vida justamente para aquellas personas que a veces tienen miedo a buscar un psicólogo, o que fueron un psicólogo y les hicieron daño, o que no saben cómo poder buscar luz para poder sanar sus heridas o poder buscar una orientación. Entonces, pueden visitar www.psicología con P, psicología, la P antes de la S, católicaintegral.com, todo junto y en minúscula. Lo voy a volver a repetir, www.psicologiacatólicaintegral.com, y ahí van a encontrar infinidad de artículos. Algunos están visibles, ya otros no, porque ya yo tengo varios años con esos escritos, pero quizás pueden poner en el buscador algunas palabras para que la página le arroje los artículos relacionados con sus inquietudes. Si hay alguna inquietud en particular que me quieran hacer, me pueden escribir también al correo que está ahí en la página web. Incluso me pueden preguntar, quiero saber sobre educación de los hijos, qué artículos están. Si no los encuentran, y yo les puedo redireccionar al artículo donde pueden obtener luces para poder pues, seguir adelante con fe, con equilibrio, y iluminar su inteligencia para poder orientar sus acciones. Mercedes, y ahora que mencionaste la educación de los hijos, ¿por qué no le das un mensaje a los padres que están preocupados, tal vez porque tienen dificultades en comunicarse con sus hijos? ¿Qué consejos, qué recomendaciones les darías? Mira, Andrea, justamente hace 2 semanas me hicieron una entrevista en una emisora católica en Chicago, y justamente el programa trató de eso, y el último artículo que publiqué hace una semana se llama Mi Rey, justamente habla de eso. ¿Por qué? Porque nos estamos topando, sobre todo las familias hispanas que han migrado, nos estamos topando con una problemática que es una problemática universal de la situación de los padres hoy en el mundo, pero también es una problemática particular de las familias hispanas, ¿no? Que está viendo como un gap, está viendo una brecha entre los padres y los hijos, producto no solo de que los hijos han sido educados en un ambiente muy diferente a lo que los padres fueron educados, y me refiero culturalmente, sino que también está viendo unas enormes consecuencias en el seno de la familia, que es la que más está sufriendo, de desintegración, también producto de la mala paternidad que está siendo ejercida por padre y madre, ¿no? Entonces vemos padres emocionalmente distraídos, muy distraídos digitalmente. También vemos padres indulgentes y permisivos, un sentido en los hijos de derecho de merecerlo todo sin ganárselo, y tampoco sin ser responsable de obtenerlo.
Estamos viendo también un estilo de vida muy sedentario en los hijos por la tecnología. Y también estábamos viendo una sobreestimulación sobre regalos en los hijos, pero también producto de lo que los padres han confundido un poco, lo que es la paternidad responsable, ¿no? También bajo este argumento, Andrea, la mayoría de las personas migran para tener una mejor calidad de vida y definitivamente la gran mayoría lo logra. Al lograrlo, al aumentar la calidad de vida, los padres se sienten en la obligación de darle a los hijos y utilizan esta frase, lo que yo no tuve. Quiero que tenga lo que yo no tuve. Y con eso quiero que tenga lo que yo no tuve, los padres han malinterpretado muchas cosas. Y los niños con este cambio cultural, que incluso muchos, a mí me ha tocado hablar con jóvenes hispanos que yo he atendido por internet, que te dicen que les da vergüenza a sus padres, que no quieren salir a que sus padres los recojan a la escuela porque les da vergüenza su físico o les da vergüenza cómo hablan. Entonces aquí hay toda una orientación, recomiendo, si tú quieres te amplio el tema ahorita, pero está ahí en mi página web, es el último artículo, donde ahí hay muchas, no solo se describe la situación y los retos en que los padres hoy se encuentran, y los hijos de hoy se encuentran, sino también se encuentran soluciones muy concretas de qué podemos hacer para poder reorientar el camino, ¿no? Y básicamente yo creo que la recomendación más importante es que no confundan bajo esta frase de que yo quiero que tenga lo que yo no tuve. Eso es un engaño, ¿ok? Eso es un engaño muy grande donde muchos padres caen y llenan a los hijos de sobre regalos y los niños han crecido sin límites, sin ningún tipo de límites, ¿no? Y por eso el artículo se llama Mi Rey, porque aquí les dicen las mamás a los niños mi rey, mi reycito o mi princesita. Y en Estados Unidos el término que estamos oyendo mucho, que mencionamos en esa entrevista, fue los niños emperador. ¿Y cómo es el niño emperador? Un niño emperador es un niño que no reconoce límites, porque sus padres obviamente no se los han puesto, quienes son los que tenían que habérselo enseñado. Son niños irresponsables, que no asumen responsabilidades y que cuando la asumen, que la única es estudiar, creen que merecen un premio por eso. Son niños faltas de respeto, no obedecen, muchos de ellos malnutridos, acostumbrados a comer comida chatarra. Son niños que se aburren con mucha facilidad porque están acostumbrados a una sobreestimulación sin límite. Entonces son niños que no saben jugar con el jardín, no saben observar los insectos, no saben observar salir en la bicicleta, jugar con el yoyo, la perinola, con lo que jugábamos nosotros, ponerse unos patines y jugar con el vecinito, hacer una, como decimos en México, una cascarita, que es un juego de fútbol informal. No les divierte pescar, no les divierte observar a las aves. Son niños que se aburren con mucha facilidad. Son niños que no saben dialogar, Andrea, solo saben poner iconos en el WhatsApp. Por lo tanto, son niños que no van a saber en la vida adulta expresar de una manera adecuada lo que piensan y lo que sienten. Son niños que reniegan o rechazan sus raíces, la identidad de donde provienen y donde vienen, porque se sienten confundidos y creen que necesitan a toda costa encajar socialmente y que para ello también necesitan los tenis de moda, porque son niños que se han vuelto muy materialistas y que creen que valen por lo que tienen y no saben no saben ser coherentes, no saben ser ellos mismos, no pueden desarrollar la esencia de su ser, ¿no? Son niños que se aburren muchísimo y dicen, estoy fastidiado, estoy aburrido. Yo decía eso en mi época y pues me regañaban, ¿no? Una característica muy importante, son niños, cuando digo niños estoy diciendo niños, pubertos o adolescentes, ¿no? Que no saben tener tolerancia a la frustración. Tienen un alto umbral de tolerancia a la frustración y ante un revés de la vida ya se quieren suicidar. Eso es un breve esbozo de lo que estamos teniendo hoy. No en vano, Andrea, la tasa de suicidios ha aumentado un 200% en niños y adolescentes. Y la ansiedad en el DSM-5, que es la guía del psicólogo que publica la Asociación Internacional de Psicología en Estados Unidos, no en vano ya se ha bajado
Se han ya destacado la edad de ansiedad infantil y se han identificado ya unos tipos de ansiedad infantil que antes no veíamos en los diagnósticos. Bueno, y la ansiedad en los niños, en los jóvenes, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿se debe a este nuevo estilo de vida, nuevas tecnologías, todo basado en el Internet, menos comunicación cara a cara? ¿Influye todo este día a día que estamos viviendo? Claro que sí, influye. No podemos echarle la culpa a la tecnología. Gracias a la tecnología hemos tenido grandes avances. Por ejemplo, yo soy psicóloga virtual y atiendo pacientes de todas partes del mundo. Más bien yo creo que es al uso que se le da a la tecnología, que no tiene principio ni fin. Y eso, sumado a otros factores, ha ocasionado una desintegración dentro de la familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una familia, los roles se han invertido muchísimo, yo siempre digo que somos la generación de los obedientes, que ese es otro artículo que pueden leer. Hoy veo padres que son la generación de los obedientes, ¿no? Obedecieron a sus padres, pero también obedecen a sus hijos. Toda esta desintegración familiar, falta de diálogo dentro de la familia, familias que afectivamente no están bien nutridas y una cantidad de síntomas o factores confluyen para que los jóvenes presenten altos índices de ansiedad. La presión social, se sienten muy presionados interiormente y desarrollan síntomas de ansiedad, que a veces con repercusiones muy serias para la vida de estos jóvenes de cara a su adultez. Muy interesante, Mercedes, todo lo que nos hablas sobre los niños, los jóvenes, especialmente en Estados Unidos. Mencionaste la familia bien nutrida y quería preguntarte, ¿cuáles son las características de una familia afectivamente bien nutrida? Sí, efectivamente una familia bien nutrida, estamos hablando del término de la afectividad. No estamos hablando de una familia bien nutrida, no significa una familia inteligente, no significa una familia de gente estudiosa, no significa tampoco una familia de gente flaca, con una dimensión corporal flaca. Tampoco estamos hablando de una familia espiritualmente en apariencia que funciona, porque va a misa los domingos. Estamos hablando de un conjunto de factores, principalmente que repercute en la integración de la familia, el aspecto emocional, afectivo y con un aspecto espiritual positivo vemos un muy buen resultado. El segundo punto es que esto no es solo una situación que se nota en las familias hispanas en los Estados Unidos. La desintegración familiar es una situación del mundo moderno, una consecuencia del hombre posmoderno, ¿ok? En Estados Unidos se nota por este aspecto que tiene la migración, que es como si le pusiéramos sal y curry y condimentos a la situación, ¿no? Entonces, las características de una familia nutrida es que es una familia que funciona, una familia funcional. ¿Qué quiere decir que funciona? Bueno, hay una serie de características. Actitudes positivas ante situaciones objetivas. Cuando tú ves una familia bien nutrida, que le acontece algo, tú ves que los miembros responden de manera positiva a ese acontecimiento y responden en bloque. Son equipo, ¿ok? Son equipos, se apoyan mutuamente si un miembro le pasa algo. Otra característica es, por ejemplo, que se comunican claramente, de manera directa y sin generalizaciones inadecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Típico de una familia que no está bien nutrida, disfuncional, que cuando la mamá reclama dice, es que ustedes en esta casa, eso no es correcto. Ahí notas lo contrario a lo que te acabo de decir. Eso es una comunicación que no está clara, es una comunicación que no es directa y es una comunicación que está generalizada. En cambio, la contraparte, una familia bien nutrida, dice, fulanita de tal, hija o esposo, va con la persona y le dice el acontecimiento, lo que sucedió en concreto, sin generalizaciones, de una manera clara para que se pueda dialogar y resolver el conflicto. ¿Ok? Otro indicador es que son congruentes en cuanto a lo verbal y a lo no verbal. ¿Qué quiere decir esto?
Por ejemplo, un padre que le dice al hijo, hijo, no tomes alcohol de esta manera. Bueno, el padre tiene que ser coherente y no llegar borracho a la casa, ¿me explico? Entonces, en una familia funcional vemos cuando los padres verbalmente le dicen cosas a sus hijos y viceversa, hay un respaldo coherente en su conducta. Es decir, lo que dicen lo hacen. Porque a veces los padres quieren predicar con la palabra y no predican con el ejemplo. Y esto se ve también mucho, Andrea, en el ámbito donde estamos, en el ámbito espiritual. De repente vemos mamás muy fervorosas o papás muy ministros de la Eucaristía. Bueno, a mí me ha tocado verlo, no es el común denominador, pero de repente ves papás pues muy integrados aparentemente en la parroquia y que colaboran mucho, pero al interior del hogar ves que la mamá, por más golpes de pecho que se dé, la mamá la ves, pues sí, faltando a la caridad terriblemente con la vecina o siempre chismoseando, ¿no? Entonces eso en una comunicación que no está coherente en lo verbal y en lo no verbal, ¿no? Y eso pues no es característico de una familia que no es funcional. También, por ejemplo, una familia funcional dan un marco de apoyo emocional. Los miembros saben que cuentan con sus miembros. Cuando yo trabajo con pacientes donde hay una red de apoyo, es decir, la familia apoya, esos son los pacientes que salen más rápido. En cambio, cuando hay pacientes que no hay una red de apoyo dentro del marco de la familia, esos pacientes se tardan más en salir adelante. Esto quiere decir que cuando un miembro necesita ayuda, los demás responden como si fueran bomberos y están ahí de manera incondicional. Otra característica de la familia funcional es que entienden los miembros de la familia funcional que los cambios son inevitables en la vida y están dispuestos a adaptarse a esos cambios y aprender de esos cambios. La familia pasa por diferentes estadios evolutivos. No es lo mismo una pareja de recién casados a una pareja que empieza a tener bebés, con hijos. Y no es lo mismo una familia con hijos chiquitos que una familia con hijos adolescentes. No es lo mismo una familia con hijos adolescentes que una familia que tienen hijos en la universidad o en college. Y tampoco es lo mismo cuando estamos en la etapa donde los hijos están ya graduados o en los últimos años de universidad, que tienen bastante independencia, pero que todavía no han dejado la casa. Después viene la etapa donde los hijos se casan y se van. Esa es la etapa que se llama del nido vacío. Y después viene la etapa donde comienzas a ser abuelo. Y después viene la etapa donde ya se es anciano y los hijos pasan a atender a los ancianos, por lo menos en nuestra cultura latina. Los americanos se comportan de otra manera, nosotros los latinos nos ocupamos de nuestros ancianos. Entonces una familia funcional se adapta a estos cambios, Andrea, y aprende, los sufre, los vive, pero aprende de ello y va evolucionando. Una familia disfuncional no logra hacer estos cambios, no crece con estos cambios. Otra característica es que la familia funcional se aprende a desarrollar el potencial de cada uno de sus miembros. Es decir, en la casa se sabe para qué es bueno cada quien. Y la familia misma favorece que ese talento, ese don que tenga cada quien se exprese de manera igualitaria. ¿Me explico? Si hay uno que es campeón de natación, toda la familia lo apoya, pero apoyan igualito al otro que pinta y que pinta unos cuadros bellísimos. Igualito que apoyan al otro que tiene un restaurante por igual. Igualito apoyan a la mamá que se desarrolle o apoyan al papá que tiene un taller mecánico. Es decir, se apoyan cada uno y se aprenden y se apoyan para crecer, desarrollarse. Una familia disfuncional es lo contrario. Se boicotean, se agreden, se cuartan su camino, se reprimen, etcétera, ¿no? Una familia funcional, Andrea, es una familia que tiene una autoestima elevada. No quiere decir esto desproporcionada ni fuera de contexto. Estoy diciendo sana, elevada. Que cada quien reconoce lo bueno que tiene y también que se perciben de manera realista, reconocen las áreas de oportunidad en las que tienen que trabajar. Una familia funcional se comunica constantemente, dialogan, no tienen cuentas pendientes, saben en qué estado o en qué momento está cada quien. Es una familia que tiene reglas flexibles,
no ligeras, pero tampoco militares. Es una familia humana, una familia que se adecúa y que los sujetos están prestos a cambiar si es necesario de opinión. Y por último, es una familia funcional o bien nutrida, una familia que tiene un enlace con la sociedad abierto. Y si tú ahorita te digo esto, piensa en una familia disfuncional que conozcas, que seguro conoces. Las ves que no están bien enlazadas con la sociedad, no tienen amigos o solo tienen un par de amigos. Ve una familia sana, funcional, como los miembros todos tienen amigos, los papás tienen amigos, se reúnen para ver el fútbol, se reúnen para celebrar, se invitan, comadre, compadre, véngase, ¿no? Es una familia que está abierta a relacionarse con la sociedad. La familia disfuncional, por el contrario, está cerrada, está aislada, porque no tiene los resortes para poderse relacionar. Bueno, Mercedes, la verdad que nos has dado un panorama tan amplio en esta última respuesta que creo que los oyentes tienen la oportunidad de analizar un poquito sus familias y a otras familias y detectar áreas en las cuales hay que trabajar. Muy interesante. Estamos hablando hoy en Abriendo Puertas con la psicóloga católica Mercedes Vallenilla. El portal de internet de Mercedes es psicologiacatólicaintegral.com. La última pregunta que quería hacerte, Mercedes. Sabemos que es muy frecuente que el inmigrante sufra de soledad y a veces incluso depresión. Es común por la situación que le toca vivir, lejos de la familia, lejos de su patria, sin papeles, mal pagado, a veces sin trabajo, sin seguro médico, montones de pequeñas batallas a diario. En ese contexto, sufrir de tristeza, soledad, algunas personas les toca vivir en un cuarto y su mundo se reduce a esas 4 paredes. En ese contexto, es lógico pensar que estas personas se sienten solas y sufren. ¿Qué mensaje les darías a quienes viven en esta situación? Efectivamente, Andrea, yo puedo identificarme mucho con la situación que vive el migrante, porque yo migré hace 23 años, pues de mi amada Venezuela, ¿no? Y por mi trabajo, que me ha tocado ir mucho a Estados Unidos a dar conferencias, me ha tocado hablar con muchos hispanos de diferentes países, ¿no? Y tú has descrito una situación extrema que también que se da, efectivamente, pero que incluso también la vive el que no está solo en las 4 paredes o mal pagado, ¿no? La vivimos algunos en un grado extremo como el que tú has narrado, pero básicamente también la hemos vivido todos los que nos ha tocado migrar, y es el tema de la soledad del migrante. Es algo inevitable sentirlo. ¿Por qué? Porque como hablábamos al inicio de la entrevista, la importancia que deja la infancia en la impronta de la persona, en todas las dimensiones de la persona. Cuando nosotros migramos, nosotros vamos a decir que rompemos con esa identidad conformada por todos estos elementos que nos daban seguridad. Todo nos parece extraño, nos es diferente, y el elemento efectivamente de mayor peso es que no estamos vinculados afectivamente con los miembros de nuestra familia. Yo me acuerdo cuando yo migré, que fue hace 23 años, yo migré a Filipinas, y es la mitad de Venezuela, eso es justo la mitad del mundo con respecto a Venezuela. Pero en aquella época no había teléfonos celulares y la comunicación era por carta, y la carta se tardaba muchísimo en llegar. Y yo me acuerdo haber vivido una soledad bastante grande, a pesar de que yo estaba con mi esposo y mi hijo de 2 añitos, ¿no?
Entonces, eso es una realidad que vamos a vivir todos los que emigramos. Ahora, aquí importante es la actitud. Yo te respondería esa pregunta con varios puntos, ¿no? Primero es la actitud, Andrea, con la que se migra, ¿no? Si la persona es un migrante que se va a estar todo el tiempo quejando, que va a estar lamentándose a diario, que va a estar comparando su pueblo, su ciudad, su país con lo que está viviendo, ese es un migrante que no tiene la actitud correcta. Yo he conocido personas que migran y lo que hacen es hablar mal del lugar donde emigraron. Eso desde mi perspectiva está equivocado. Y eso desde mi perspectiva le va a acrecentar el sentimiento de soledad que todos vivimos. Entonces, la primera respuesta que te doy para combatir la soledad es, uno, tener una actitud positiva ante la situación que se está viviendo, porque definitivamente la persona que la está viviendo tomó una decisión de emigrar. Y hay que asumir responsabilidad sobre esa decisión que se tomó. Y hay que tener una actitud positiva, ¿ok? Es decir, estar abierto a crecer y estar abierto a vincularse. No estar comparando. No hay un lugar perfecto. No hay una ciudad perfecta. No hay un trabajo perfecto. No hay un país perfecto. Hay que tratar de buscar los elementos novedosos que me ofrece esa cultura o esa ciudad o ese pueblo o ese trabajo, donde yo vea que hay algo positivo, porque no todo puede ser negativo. Porque para eso, pues mejor me regreso, ¿no? Y definitivamente la persona que migra es porque está buscando una mejor calidad de vida. Entonces algo bueno tiene que haber. ¿Ok? A mí en lo personal, cuando veo gente que migra y que habla mal de la cultura, yo digo, no, pues va a ser imposible que sea feliz acá. El otro punto importante es que necesitamos estar abiertos a vincularnos afectivamente, Andrea. Porque si la persona va a estar dentro de sus cuatro paredes, efectivamente, que es donde puede pagar para poder vivir y dormir. Yo estoy segura que esa persona va a un trabajo, que sí, que efectivamente pues un trabajo que no está bien pagado, pero es un trabajo. Y seguramente en ese trabajo hay personas que están trabajando como él o como ella. Estar abierto a vincularse efectivamente. Estar abierto a abrirse. Estar abierto a conocer. Suena redundante, pero es que es así. Estar dispuesto a abrirse, estar dispuesto a conocer a otras personas. Personas que seguramente están en la misma condición y se sienten igual que uno. Si bien es cierto que yo tengo 23 años fuera y sin posibilidades de regresar a Venezuela, la vida me ha dado, por esa actitud positiva que yo he asumido, personas, me ha dado compadres, me ha dado comadres, me ha dado personas, amigos verdaderos, amigas verdaderas, que se han comportado y asumido roles que yo nunca esperé y que han me brindado una mano. Entonces, para ello necesita la persona poner de su parte. Se te he dado ya varios puntos: tener una actitud positiva, no comparar, estar abierto a encontrar amigos con los cuales podemos identificarnos y pueden hacernos sentir menos solos. Y obviamente tratar de vincularse y no cortar el hilo conductor con la familia, ¿no? Hoy la mayoría de los teléfonos inteligentes aceptan WhatsApp y hoy la mayoría de los teléfonos inteligentes que aceptan WhatsApp se puede ver por cámara. Es decir, la mayoría hoy de las personas cuenta con un teléfono inteligente y puede tener acceso a redes de Wi-Fi gratuitas. Un mensaje por WhatsApp, una nota de voz, una foto. Eso también ayuda muchísimo a estar vinculado efectivamente. Estar en contacto con la gente que uno quiere y que dejó. Yo tengo amigas por todas partes del mundo. Tengo primas que son como mis hermanas, que no viven acá y que yo las siento muy cerca de mi corazón porque estamos constantemente en contacto por chat. Y quizás yo no tengo tiempo por mi trabajo para hablar con ellas por teléfono, pero me siento acompañada por ellas cada vez que yo les comparto alguna novedad de mi vida. Entonces, si el migrante no asume esta actitud, Andrea, se va a aislar y no se va a inculturizar, que es la palabra, vamos a decir, técnica que utilizamos en psicología social para hablar del proceso que se lleva a cabo en el migrante, que es de transculturización
y que tiene que estar orientado a inculturizarse, a adaptarse. Y eso hará que la persona se sienta menos solo. Extrañar a la familia es inevitable, extrañar la comida de uno es inevitable, pero uno puede hacerse que para una migración exitosa puede poner todos estos elementos para que jueguen a su favor. Pues entonces, no importa si usted, amigo oyente, vive en un pequeño cuarto y tiene montones de problemas. Todo depende de la actitud y de la visión que tengamos. Dando un paso, tal vez cerca, enfrente, usted tiene un nuevo amigo, una nueva amiga, tal vez el amor de su vida. Todo es cuestión de abrirse a los demás. Muchísimas gracias, Mercedes, por esta fabulosa entrevista que sin duda ha calado en los corazones y ha abierto puertas. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Andrea, y a todos tus radioescuchas del programa Abriendo Puertas, y yo les invito también a los migrantes como yo, que sé cómo se sienten, sé y conozco su sufrimiento porque los escucho y los he tratado, que aprovechen esto como una oportunidad para acercarse a su parroquia y acercarse a Dios. Ábranle su corazón a Dios. Él conoce todo lo que llevamos en nuestros corazones y Él nunca, nunca nos va a abandonar. Muchas gracias, Andrea. Dios los bendiga y vivan de cara a Dios. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Escuchaban ustedes a la psicóloga católica Mercedes Vallenilla, que se ha comunicado hoy con nosotros vía telefónica desde Cancún, México. Su portal de internet es psicologiacatólicaintegral.com. Y de este modo, amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Abriendo Puertas. Que pasen un muy feliz día. Y la cita es la próxima semana por esta, su emisora preferida. Y hasta aquí su programa, Abriendo Puertas. Un espacio auspiciado por la Arquidiócesis de Washington. Comentarios, opiniones o sugerencias, Escríbanos al correo abriendopuertas99@hotmail.com. gracias por su sintonía.